Bueno, pues vamos con una historia de un león, ¿verdad? No, Vamos con la historia de un león y luego vamos con el Canadá, si quieres. Okay, es que yo sé que te gusta esta historia. Bueno, es que está bien bonito, o sea, ya saben que me encantan las notas de animales. Pues bueno, se acaba de dar el fallecimiento de uno de los que se creen que es el león más viejo. Sí, el león más viejo de África, posiblemente. Este león, bueno, los leones en ¿cómo se dice? En salvajes, su vida llega a ser 13 años. Eso es lo máximo que se espera de ellos. Pero en el caso de este león, pues llegó a vivir 19 años. Se llama Lonquito. Y pues murió en la aldea de Okeluyek el miércoles en la noche. O sea, no está así porque está golpeado. No, es porque ya está muy ya viejo. Está muy viejito. Muy viejo y muy vivido, ¿verdad? Porque una cosa es que tengas 19 años como león en cautiverio, porque los leones en cautiverio sí viven mucho. ¿Ah, sí? Sí, claro, muchos animales en cautiverio viven mucho porque pues lo están alimentando. Pero normalmente es al revés. No, ya ha cambiado mucho. Bueno, porque mejoraron la alimentación. Han mejorado la alimentación, la calidad de vida, etcétera. Entonces, pues los elefantes en cautiverio pueden vivir mucho. Pero, pues bueno, los leones en cautiverio viven bastante. Sin embargo, en salvaje, pues tienen que enfrentar muchas cosas. ¿Él está salvaje? Eres completamente salvaje. Y pues vivía en el Parque Nacional de Amboseli, al sur de Kenia. Obviamente ellos sí pueden salir de este parque. Y se acercaba a esta aldea que se llama Okeluyet. Andaba buscando qué comer. Ganado. Es una zona de pastores y pues bueno, ahí pierde la vida, pues básicamente por proteger al ganado, él pierde la vida y ¿Cómo? Sí, o sea, los pastores lo atacan, ¿no? O sea, le disparan. Le disparan. Okay. Dicen que este es un momento muy común porque ya acabó la sequía, entonces los leones, estos animales ya agarraron fuerzas, ya es muy difícil detenerlos, pero traen hambre, entonces siempre se van a lo seguro, hacia el ganado, ¿no? Que ya se la saben ellos, y pues bueno, están muy tristes por la pérdida de este león, que ha sido básicamente el reflejo de lo que dicen ellos, la resiliencia, y que sí es posible una buena vida entre los humanos y los leones, a pesar de que falleció, ¿verdad? Porque pues se lo tuvieron que echar, pero pues pudo vivir una vida bastante larga. Bueno, pues qué historia tan interesante. Pues digo, se le ve la sabiduría, ¿no? Es como el Rey León, así. No, ya perdió la melena y todo, lo viejito. Sí, ya está. Seguramente ya no tenía manada, porque ya a esa altura ya la perdieron. Los dejan solos, ¿no? O sea, no es como que los adoptan, ¿no? De viejitos, no. Tienen que andar solos. Tienen que andar solos. O sea, debe tener años, seguramente, ¿no? Sí, seguramente sí, años. Vamos pues a otro asunto que está pasando en Canadá. Vamos a eso. Bueno, han estado reportando una ola de calor fuerte en Canadá que aseguran va a empeorar los incendios forestales que ya comentábamos el día de hoy. Esto está dándose hacia el oeste de Canadá. Tapatía Plus, platícanos cómo está por allá. No sé si alcanza, porque estás del lado oeste, según recuerdo. Entonces me imagino que a lo mejor sí te está tocando algo de calor por allá, no lo sé. Pero dice el reporte, según el The Guardian, que el oeste de Canadá se está preparando para un sistema meteorológico que llaman cúpula de calor. Esto sobre todo va a ser más hacia Alberta, por lo que entiendo, pero al oeste en general va a tener este problema de nuevo récord durante el próximo fin de semana. Esto, dicen, es probable que empeore los incendios forestales que han desplazado a decenas de miles de residentes, sobre todo de Alberta. 75 incendios forestales se activaron en Alberta a partir del jueves, se reactivaron algunos, con, dice, algunos 23 de los 70 y tantos, 23 están fuera de control. Esto preocupa porque hay algunas zonas que tienen producción de petróleo y de gas, entonces también eso pues puede ser todavía más problemático, sumado al calor, sumado a todo esto, pues ha sido difícil poder sofocar y controlar estos incendios, ¿no? Exactamente. Según el meteorólogo Jeffrey Berdanil, que tiene sede en Florida, asegura que estas proyecciones muestran que este sistema de presión más alta sobre las praderas canadienses es más fuerte que cualquier cosa que se haya visto con anterioridad. Este domo de calor es algo muy raro en esta parte del mundo, dice, en esta época del año, dice, históricamente y estadísticamente hablando, es más raro que un evento en 1000 años. Entonces, en esta región el clima ahora va a ser más cálido que en décadas anteriores. Entonces, en el 2021 hubo una ola de calor en Canadá, si recuerdan que fallecieron más de 600 personas nada más en Colombia Británica, y pues generó también muertes masivas de vida marina porque aumentó la temperatura del mar, y ya sabemos que con 1 o 2 grados que suban, pues es muy fácil que los animales
pierdan la vida. Y pues bueno, se está generando esta cúpula de calor que va a generar posiblemente pues una sensación más sofocante de calor y posiblemente incendios más grandes y más rápidos. O sea que es algo realmente sí diferente, ¿no? Histórico. Diferente, sí. Me acordé de la nota de hoy, no sé si la vieron en el directo de la mañana también lo subimos por aparte en un reporte de lo que está pasando en Siberia. O sea, Siberia también, sí, o sea, sin precedentes. O sea, lo que tienen ahí es sin precedentes. O sea, ya está afectando incluso hacia Mongolia y hacia Kazajistán. Los pedazos que tienen de frontera con bosque tienen ya, pues también problemas. Y también así, 5,000 edificios destruidos, o sea, el último reporte también de The Guardian, por cierto, decía 23 personas fallecidas, o sea, sí está bien gacho el tema ahí en Siberia. Pues bueno, aparte, digo, a ver, vamos a ver el mapa mejor, ¿verdad? Pero según yo son zonas más o menos, a la altura, ¿no? Canadá, Alberta y Siberia. Ahora vamos a ver qué tan lejos es. Si nos vamos en línea recta, ¿dónde estás, Canadá? Acá está, mira, Canadá. Nos vamos en línea recta hacia más o menos, o sea, mira, que no me dices que estás en esa pantalla, es que pensé que te estabas acomodando. No, pues no, mira, o sea, aquí hablando como Lel, hombre, mira, ahí está. Yo me acostumbré. Ahí está, mira, es Kazajistán, Mongolia, esta zona, esto, ni estás viendo, hombre. Perdón, sí. Estás viendo memes ahí. Mira, Sí. esta zona. Sí. Giramos. No es mi culpa, es culpa del internet. No puedo poner atención. Mira, ahí está. Sería como a esta altura más o menos en la comparación. Y si nos vamos, esta es Alberta. Y los incendios están más o menos aquí a esta altura, más o menos a la altura de Siberia. Si nos vamos con el mapa el del calor, esta es lo que pasa en ¿cómo se llama? En Siberia. Y luego, si nos vamos hacia Canadá, esta es la zona que está afectando. Aún así es mucho menor lo que está pasando en Canadá que lo que está pasando en Siberia. O sea, la verdad es que mira, o sea, sí es mucho mayor lo de Siberia, está enorme. Pero bueno, vamos pues a otro asunto importante. Bueno, vamos a lo que está pasando en Pakistán. Rápidamente, los que igual se acaban de levantar de 3 días así, haberse quedado dormidos y no saben qué está pasando. Un resumen súper rápido. Pakistán tiene un presidente que es Imran Khan, ¿no? Expresidente, que es muy popular, pero es acusado de corrupción. Después lo detienen, pero lo detienen supuestamente de una forma arbitraria. Entonces un juez dice, pues no lo pudieron haber detenido. El gobierno dice, nada más va a estar 8 días aquí detenido mientras investigamos. Y el juez le dice, sí, pero no lo detuviste con el debido proceso, entonces tienen que ser liberados. ¿Y qué hace el gobierno de Pakistán? Pues no lo libera. Entonces hoy salió un video de Imran Khan diciendo, pues no me quieren liberar, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa? Que ahora ya lo han liberado, pero lo liberan como de película, en medio de un tiroteo, o sea, aparte, o sea, con acción y toda la cosa. Dice lo siguiente, y vamos a ver aquí rápidamente la imagen donde está este momento. Dice, tensiones en Pakistán, el ex primer ministro Imran Khan habría sido ya liberado tras un tiroteo fuera del juzgado donde se encontraba. Imagínense, o sea, y que una de esas se les vaya, que se les muera, o sea, que les pase algo, se les da una revuelta en el país. O sea, mejor libéralo y ya que se las arregle. Exactamente, si recuerdan, el mediodía Pepe les compartió el video de él, de Khan, diciéndole a la banda, clica, no me dejan salir, vengan y apóyanme, aquí échense unas protestillas. Pues fue lo que pasó, literalmente. O sea, tuvieron que liberarlo porque se hizo este tiroteo que presuntamente estaba dirigido por guardias de seguridad en varias zonas próximas al complejo judicial, pero no resultó nadie herido. El mensaje que subió dice, hace 3 horas que me tienen dentro de la corte, no me liberan. A veces vienen con una excusa y otros vienen con otra. Entonces, pues bueno, le pedí a la gente, pues órale, échenme la pala, no, ayúdenme, porque esto no está avanzando, burocracia. Y pues bueno, lo liberan pues con todo el rollo, miren, o sea, es impresionante toda la faramaya. No, impresionante. Aparte os digo, no será pariente de Adame, de Alfredo Adame. Se parece ahí se parece. Ahí se parece. Pero sí tiene poder. No, Alfredo también, Alfredo Adame también. No, pero lo apoya todo Pakistán. ¿Qué más poder que las ¿cómo se llama? Las patadas bicicleteras. Bueno, eso sí. También cañonas. También cañonas. El punto aquí es que si fue, se me hizo bien loco que lo dejaran subir un video. O
se les fue ahí bien gacho, o sea, porque pues tú no puedes como gobierno permitir que tenga un personaje así de poderoso que pueda sacar un video, te levanta el país. Bueno, lo hizo. O sea, en un video le dijo, vengan y protesten, ¿no? Si ya lo estaban haciendo sin que les dijeran, ¿no? Ya lo estaban haciendo sin que les dijeran, pues imagínate así, ¿no? Se vuelve loca la gente. Y pues liberado, no, ya. No, para que, si es que es culpable y lo quieren detener, yo creo que ya se libró, ¿no? Le van a decir, ¿sabes qué? Sí, váyase con la bendición ya no ponga gorro. Es que la cosa es que él es parte del partido opositor que está ahorita y yo entiendo como que quieren volver al poder, no sé si él o otra persona. Y quieren meter presión. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces no lo quieren ahí porque pues, es un peligro para el gobierno que está ahorita, ¿verdad? Exactamente. Y pues bueno, básicamente los de la corte decían que si no lo liberaban estaba en peligro la estabilidad del país. Sí. O sea, ustedes vieron lo intensos que se pusieron, o sea, nunca había habido unas protestas tan intensas por un político, o sea, de que quemar cosas militares, o sea, no quemaban de que ay voy y rompo el súper, no. Entraban a bases militares y quemaban bases, o sea, dices tú qué, o sea, a esos niveles. Y luego dice, si eso opina la población, yo pensaba, seguramente dentro de los militares, dentro de los policías también habrá gente que lo quiera. Claro. O sea que entonces en una de esas se les voltea toda la tortilla, así que mejor, mira, pues ahí corta por lo sano, mejor. ¿Sabes que él es una ex estrella de cricket, que básicamente es como el fútbol, claro. O sea, es como un Cuauhtémoc, pero versión pakistaní. Es como una mezcla entre Cuauhtémoc y ¿cómo te dijiste el actor? ¿Qué actor? El que te dije ahorita que se parece. Adame. Es una mezcla entre Cuauhtémoc y Adame. Pero la verdad es que ahí no se ve tan, es carita, nomás que ahí no se ve tan carita, ahí se ve raro. Es que imagínate cómo lo han traído en la friega, aparte pues él está acostumbrado a comer bien, a la buena vida. A la buena vida, digo, nada más en una de las acusaciones que le dan es de haberse robado $177 millones. Que pero eso no es cierto. eso en valores pakistaníes, o sea, en como están los precios allá, imagínate cuánto significa, ¿no? No, pues sí, cantidad, un chorro. una la nota, ¿no? Pero eso de que hizo el gobierno de cortarles el internet, pésimo, muy mal. Se vio muy mal, la verdad, sí. O sea, de que empezaron las protestas y córtales el internet, no, pues padre, ya ahí con eso les estás dando la razón, ¿no? O sea, ese gobierno va para afuera, seguramente. Vamos a otros reportes interesantes. Hay una serie de ataques con pirañas, estamos hablando de ¿Tú viste la película? No la vi. Pirañas. Bueno, creo que no me acuerdo. La pasaban en el 5. No te acuerdas. O sea, yo pensaba que era, pues sí, como que algo realmente ficticio, eso de que comen carne, que comen tan rápido, no sé qué, pero no, o sea, la verdad es que sí, es real. O sea, y he visto así de que ponen así un animal muerto en el agua donde hay pirañas y lo sacan en minutos. Lo sacan hecho huesitos, así de que impresionante, ¿no? La cantidad de comida de kilo que comen, no recuerdo cuánto decían ahí que comen de ¿cómo se llama? De kilo por metro, no sé cómo lo medían ellos ahí, pero así no baja, y como siempre andan en bola, siempre andan todos ahí. Como montoneros. Ajá, entonces también que hay unas pirañas que sí atacan, otros que no, o sea, ya quién sabe cómo está el asunto ahí en el Amazonas, pero el punto es que ahora mismo, pues ha habido una serie de ataques con pirañas, ¿no? Exactamente, eso ocurrió obviamente en Brasil. Claro. Son turistas que obviamente son turistas, porque están medio mensos, no saben, que han sido atacados por un banco de pirañas feroces en Brasil. Claro. 8 quedaron heridos. Esto fue en un balneario ubicado en Taruma, Acua, cerca de la ciudad de Manaus, el 1 de mayo, y se sentí como un choque en el talón. Incluso pensé que era una anguila eléctrica, dice una de las personas, y cuando me fui vi que había gente mordida. Me fijé en el pie y exactamente tenía una mordedura, o sea, no... Y no es que sale la sangre, o sea, y entonces entran en una euforia así de locura, de comer, y se ponen súper locas, ¿no? Dice ahí que hay muchas especies de pirañas, entre unas 30 y 60, pero desconocen el número real de tipos de pirañas, que todavía a la fecha como que no las han, acabado de investigar. Vean ustedes este banquito de pirañas, imagínate. Ni te metas. Dice que la especie más grande y notoria es la piraña de vientre rojo, que puede crecer hasta 20 pulgadas, o sea, sí está bastante grande, como 40 centímetros, ¿no? De largo. La piraña de vientre rojo son famosas. ¿Cuántas pulgadas dijiste? 20 pulgadas. Es que creo que una pulgada son como 2 centímetros casi. Ah, sí, yo creo que era más. No. 20 pulgadas. Ajá. Dice 50.8. Oh, sí está bien grande. O sea. Oh, no, qué miedo. Así de... Dice, las pirañas de vientre rojo son famosas por ser feroces, tácticas de caza,
Atacan a sus presas con dientes afilados como navajas. Dice, si bien comen otros animales, principalmente otros peces, las pirañas se clasifican como omnívoras y también pueden consumir material vegetal. En la primera mitad del 2007, poniendo un ejemplo así de años que ha habido muchos ataques, hubo 190 ataques nada más en los primeros 6 meses allá en la ciudad de Palmas, en Brasil. Dice, las cuales todos los ataques fueron en los pies, ¿no? O sea, como que pues es donde van primero, ¿no? Y empiezan allá. Qué loco, ¿no? La verdad, sí. Pues gracias. Dice, las pirañas no exhiben ataques no provocados contra los humanos. También dice eso el profesor en biología de la Universidad de Western Kentucky. O sea, ¿cómo? ¿No atacan si no los provocan? Dice. O sea, algo han de haber olido en el agua que les provocó hacer el ataque, pero sí ha habido casos de ataques de pirañas donde han producido fallecimientos. O sea, por ejemplo, una chica de 18 años que en el 2011 murió en Rosario de Llata, en Bolivia, y una niña de 6 años que en febrero del 2015 en Brasil también falleció cuando las pirañas se comieron su... O sea, sí es posible entonces que ataquen a ese nivel. Impresionante. Bueno, pues... Ya todo nervioso. Vamos a otro asunto importante. Bueno, pues que ya, ¿no? Vámonos a los comentarios. Vamos a los comentarios. Buenísimo, pues.